Imaginen pasar, no sé, 6 meses enteros enseñando una habilidad que es verdaderamente crítica para un individuo. Y claro, pues festejar cada pequeño milímetro de avance dentro de las paredes superseguras de la clínica. Totalmente. Porque en la clínica todo está controlado. Exacto. Tienes una vocalización clara, una rutina que por fin completan sin berrinches, un gesto social inesperado, y todo parece una victoria absoluta. Todos aplauden, todo es perfecto. Sí, sí. Pero de repente, en el instante exacto en que el profesional sale por la puerta de esa casa, o bueno, de esa clínica, todo el progreso simplemente se evapora en el aire. O sea, como si esos 6 meses de trabajo nunca hubieran ocurrido. Sin lugar a dudas, es la realidad más devastadora que puede enfrentar cualquier profesional. Y es exactamente el punto crítico donde esta teoría tan bonita de los libros de texto choca así violentamente contra la realidad caótica de nuestro día a día. Claro, y la pregunta que nos persigue hoy en este análisis profundo es, pues, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué el comportamiento desaparece? Porque hay un concepto fundamental que separa a los técnicos que simplemente están ahí marcando casillas en un papel, de los analistas que verdaderamente entienden cómo funciona el cerebro humano a largo plazo. Ajá, porque construir un cambio de conducta no sirve de nada si esa conducta no tiene la fuerza para sobrevivir allá afuera. Exacto, en el ecosistema real. ¿De qué sirve si no sobrevive? Es que un cambio que es solo temporal, pues no es un cambio clínico, es una ilusión. Y hoy la misión de este análisis es desarmar esa ilusión. Totalmente de acuerdo. Tenemos frente a nosotros un análisis profundo de toda la literatura clínica fundamental, incluyendo los principios de Cooper, simulacros rigurosos de evaluación, y nuestra meta hoy es dominar el núcleo de lo que la certificación define como el ítem B15. ¿Qué es el mantenimiento de respuesta? Ese mero, el mantenimiento de respuesta. Y quienes se están preparando para el examen clínico tienen que dominar esto de cajón. Y vamos a entender, no solo qué es, sino la mecánica interna de cómo lograrlo. Y para visualizarlo, quiero proponer a quienes nos escuchan una imagen mental un poquito diferente a las típicas, ¿no? Porque siempre usamos la de las ruedas de entrenamiento de la bicicleta. Sí, esa ya está muy gastada. Demasiado. Así que olvidemos eso. Pensemos más bien en un motor. La intervención clínica, o sea, las sesiones estructuradas que hacemos, son como el motor de arranque eléctrico de un automóvil. Oh, wow. Ok. Me gusta por dónde va esto. Dan ese impulso inicial, ese chispazo poderoso para que las cosas pues empiecen a moverse. Pero el mantenimiento de respuesta es lo que ocurre cuando el motor de combustión interna, o sea, el motor principal del auto, finalmente cobra vida y toma el relevo. Claro. Y el motor de arranque se apaga. Exactamente. Nosotros como profesionales nos retiramos, apagamos nuestro motorcito de arranque, pero el auto sigue avanzando. Así que la gran pregunta clínica aquí es, ¿sigue funcionando el motor por sí solo, quemando su propio combustible? ¿O el auto tose un par de veces y se queda tirado en medio de la avenida? Esa es la metáfora perfecta. Porque esa es la evaluación definitiva del éxito. O sea, en la práctica real, los profesionales suelen obsesionarse tantísimo con perfeccionar su motor de arranque que olvidan por completo diseñar el mecanismo para que el motor principal reciba combustible. Se enfocan solo en el impulso inicial. Exacto. Y en los materiales que estamos revisando hoy hay una historia clínica, el caso de Arnie, que creo que ilustra perfectamente qué pasa cuando esa transición sí es exitosa. Uy, el caso de Arnie es fascinante. Viene directo del simulacro de examen Wizard, de nuestra pila de documentos. Específicamente creo que es la pregunta 136. Arnie es un chico que aprendió una habilidad tremendamente funcional, que es contar el cambio, contar sus monedas. Que es súper importante para la vida independiente. Sí, vital. Y claro, todo este entrenamiento inicial pues ocurrió dentro de una clínica. Que es un ambiente que, por su propia naturaleza, es estéril. O sea, está libre de distracciones, es altamente predecible. Y el nivel de ayuda externa que le damos al cliente allá adentro es enorme. Las semanas posteriores. Porque los padres de Arnie estaban abrumados de emoción al verlo sentado en el suelo de su propia habitación, contando las monedas de su alcancía. Por su cuenta. Por su cuenta. Completamente solo. O sea,
No había un terapeuta ahí sentado sosteniendo una tabla de datos. Ni tomando notas, claro. Exacto. No había nadie dándole pequeñas pistas o instigadores. Y sobre todo, que es lo más importante, no había nadie detrás de él aplaudiendo exageradamente y gritando «¡Excelente trabajo contando, Arnie!». Nada de ese andamiaje artificial. Nada. Simplemente lo estaba haciendo porque la habilidad tenía sentido para él. Ese es el mantenimiento en estado puro, ¿no? Es que lo que define la victoria en esta historia de Arnie es la transferencia de control. El comportamiento perdura a lo largo del tiempo sin toda esa arquitectura artificial que nosotros usamos para construirlo. Y si llevamos esta imagen tan bonita del mundo real a la definición técnica, al nivel de precisión que exigen textos pesados como el de Cooper, Ajá, ¿cómo se define formalmente? bueno, vemos que el mantenimiento de respuesta se define formalmente como, y cito, la medida en que un alumno continúa realizando la conducta objetivo después de que una parte o la totalidad de la intervención responsable de la conducta ha sido terminada. A ver. Tengo que poner un freno fuerte aquí. Porque esa última condición es donde muchísima gente tropieza y se cae. ¿En qué parte? En lo de después de que la intervención ha sido terminada. Porque, si retiramos la intervención, eso generalmente significa en nuestra práctica que dejamos de entregar ese reforzador o ese premio que mantuvimos durante meses, ¿verdad? Ajá. Entonces, si dejamos de reforzar una conducta deliberadamente, no estamos hablando de otra cosa. ¿No es esa la definición del libro de la extinción? O sea, ¿cómo diferenciamos el mantenimiento de simplemente, matar una conducta de hambre? Esa es una excelente pregunta. De hecho, esa confusión es, brillante, y es el motivo exacto por el cual tantas intervenciones colapsan en la vida real. Es una trampa en la que caen incluso profesionales que ya tienen años de experiencia. Es que suena muy parecido. Suena parecido, pero es radicalmente distinto. Escuchen esto con mucha atención. Bloquear permanente y deliberadamente el reforzamiento es en efecto extinción. Ok. Si cortamos absolutamente todo acceso al refuerzo, el comportamiento va a desaparecer. Eso no es mantenimiento, de ninguna manera. De hecho, creo que esto aparece textualmente como una trampa en la pregunta 130 del MOOC 1, ¿no? Donde intentan engañar a quienes toman la prueba. Así es. Te ponen un escenario sobre planificación a largo plazo, y una de las opciones así súper seductoras es bloquear el reforzamiento de la conducta de manera permanente. Y si elegimos esa opción en el examen o en la vida real, estamos diseñando la muerte clínica de esa habilidad. Wow. Ok, entonces para lograr el mantenimiento real, no detenemos el refuerzo. No, nunca lo detenemos. Lo que hacemos es cambiar la fuente del refuerzo. Transicionamos ese combustible del que hablabas antes. Pasamos del refuerzo artificial al natural. Ah, ya. Ok. Totalmente. Porque un reforzador artificial es aquel que está, mediado por nosotros, los terapeutas. Un sistema de fichas, un pequeño dulce o ese elogio exagerado y súper estructurado. Todo eso es un andamiaje temporal. Es nuestro motor de arranque. Exacto. Pero un reforzador natural es la consecuencia lógica, la consecuencia orgánica que el mundo real te proporciona simplemente por hacer algo funcional. O sea, para ponerlo en términos del día a día, enseñar a un chico a decir hola, usando pequeños premios cada vez que lo hace bien, en la mesa de trabajo. Esa es la fase artificial. Sí, esa es la intervención. Pero el mantenimiento ocurre cuando ese mismo chico se acerca a otro niño allá afuera en el parque, dice hola, y la consecuencia natural de decir eso es que el otro niño sonríe, saca un balón y empiezan a jugar. Ese es el momento exacto. El comportamiento de saludar se solidifica a largo plazo, porque el simple tejido social de la humanidad lo está recompensando. Ya no requiere a un técnico detrás con un cronómetro y una bolsa de golosinas. El mundo real simplemente se hace cargo del trabajo pesado. Claro, pero decir que el mundo real se hace cargo abre otra caja de Pandora enorme en nuestra práctica clínica. Y aquí hay un área bastante resbaladiza donde quiero que profundicemos porque me parece vital para quienes están estudiando esto. A ver, dime.
En la práctica existe una confusión monumental entre lo que es mantenimiento y lo que es generalización. O sea, es como si en la cabeza de muchas personas fueran simplemente sinónimos intercambiables, pero los textos base son súper estrictos en separarlos. ¿Dónde trazamos la línea entre los dos? Es vital separar estos dos fenómenos, porque requieren estrategias de programación completamente distintas. La regla mental más efectiva para retener esto, o sea, para que nunca se les olvide, es pensar en dimensiones físicas. Ok, dimensiones físicas. Sí, el mantenimiento vive en la dimensión del tiempo, y la generalización vive en la dimensión del espacio o el entorno. ¿Mantenimiento es tiempo? Generalización es espacio. Eso es súper poderoso, ¿eh? Es la clave. Cuando hablamos de generalización, lo que evaluamos es si la conducta puede sobrevivir frente a, digamos, nuevos estímulos, nuevas instrucciones o en lugares geográficamente distintos a donde se enseñó la habilidad original. Cambia la escenografía, básicamente. Cambia la escenografía. Pero cuando hablamos de mantenimiento, la lupa está puesta exclusivamente en el calendario. Evaluamos si la habilidad sigue viva semanas, meses o años después de que desconectamos el programa formal de tratamiento. Y para anclar esto en la realidad, porque a veces suena muy abstracto, tenemos el famoso caso de Joyce, que es una joya sacada directamente del manual de Cooper y creo que es el ejemplo perfecto de cómo el tiempo y el espacio pueden cruzarse, ¿verdad? Uy, sí, el caso de Joyce es oro puro para entender la superposición de estos principios, especialmente en entornos laborales complejos. Pues Joyce es una empleada que estaba aprendiendo a pedir ayuda a su supervisora. La frase objetivo en su plan era muy clara. Señora Johnson, necesito ayuda. Toda esta fase de entrenamiento directo ocurrió un día lunes, recuerdo, durante un turno que era extremadamente tranquilo y silencioso en la fábrica. Sí, las condiciones ideales. Exacto. Todo fluyó perfecto. Esa fue la etapa de adquisición. Que es una fase indispensable, claro, pero que a fin de cuentas no nos dice absolutamente nada sobre la resiliencia real de la conducta. Exactamente. La verdadera prueba de fuego ocurrió varios días después. Joyce necesita ayuda nuevamente, pero esta vez las condiciones ambientales son drásticamente distintas. El piso de ensamblaje es un caos absoluto, las máquinas hacen un ruido ensordecedor. Una fábrica real, vamos. Sí. Es tan ruidoso que su frase vocal que le enseñaron no sirve de nada, porque la señora Johnson jamás la escucharía a esa distancia. Así que Joyce, de manera espontánea, adapta su conducta, hace contacto visual y utiliza una señal de mano muy funcional que ya habían establecido antes para pedir ayuda. Y aquí es donde un analista agudo desglosa la mecánica invisible de lo que acaba de suceder. Porque tenemos tres fenómenos conductuales ocurriendo simultáneamente en esos segundos. A ver, desempaca eso. Primero, el hecho de que Joyce usara la habilidad días después de que terminó el entrenamiento estructurado. Esa supervivencia a través de las hojas del calendario es, por definición estricta, mantenimiento. Claro, el tiempo no borró la habilidad, seguía ahí. Correcto. Segundo, el hecho de que ella ejecutara la acción en un piso de fábrica que era súper caótico y ruidoso, cuando originalmente pues se le enseñó en un ambiente silencioso y muy controlado. Eso es generalización de contexto. El entorno físico fue el que cambió. El espacio cambió. El espacio. Y tercero, el hecho de que ella abandonara por completo la frase hablada que le enseñaron y la sustituyera por una seña de mano que era más efectiva en ese momento, eso demuestra generalización de respuesta. La topografía, o sea, la forma de la conducta, cambió para cumplir exactamente la misma función. Es brillante cómo se separan las variables ahí. O sea, viajar a una ciudad nueva y pedir un café usando la habilidad social que aprendiste en tu clínica. Eso es generalización. Ajá. Pero pedir ese mismo café en tu cafetería local, en tu misma calle, un año después de haber sido dado de alta de terapia, eso es mantenimiento. Esa es la distinción perfecta. Y entender esto no solo te suma puntos en una evaluación o en un examen, sino que cambia drásticamente la manera en la que un profesional planifica el alta de un caso clínico. Porque si asumes que un cliente tiene mantenimiento solo porque generalizó a un entorno diferente en su primer día, pues estás caminando directo hacia un desastre clínico, ¿no? Vas con los ojos vendados hacia el precipicio. Y bueno, hablando de desastres, porque en estos análisis no siempre terminamos en historias de éxito o de manual de Cooper, ¿verdad? Me parece crítico que analicemos cuándo el sistema falla estrepitosamente.
Y para eso tenemos el caso de David, extraído de la pregunta 106 de los simulacros Wizard. Uf, este caso de David es un golpe de realidad muy duro, pero es súper necesario revisarlo. Es, lamentablemente, el pan de cada día en las clínicas que no planifican hacia el futuro. Sí, David es un cliente que logró un progreso monumental durante meses de terapia intensa. Él aprendió a comunicarse de manera funcional. Empezó a solicitar objetos específicos usando palabras, lo que nosotros llamamos mandos. Y eso es un logro gigante. Gigante. Y gracias a esta nueva voz, a esta nueva vía de comunicación que se le abrió, sus episodios de berrinches agresivos casi desaparecieron por completo. O sea, era el escenario soñado. Un gráfico de datos que cualquier supervisor mostraría con un orgullo tremendo en una conferencia. Completamente. De hecho, los datos eran tan estables y tan hermosos que el equipo tomó la decisión clínica de darle el alta médica. Y los servicios terminaron. Pero el giro aquí es devastador, porque apenas 4 semanas después de eso, la madre de David llama a la clínica en un estado de crisis total. Me imagino. Reporta que David prácticamente ha dejado de usar las palabras para pedir las cosas y, lo que es peor, los berrinches destructivos volvieron con la misma intensidad original o incluso peor que antes. Entonces, ¿qué mecanismo psicológico o ambiental se rompió aquí? ¿Qué pasó? Mira, lo que falló aquí fue una arrogancia clínica, que es muy común, tristemente. El equipo cometió un error fatal de diseño instruccional. Ellos creyeron ciegamente que el entorno natural de la casa iba a sostener la nueva forma de comunicación de David, pero sin dedicar los meses necesarios para preparar ese entorno. O sea, sin entrenar sistemáticamente a los papás, a los cuidadores. Exactamente. Básicamente asumieron que la madre y el padre iban a reaccionar a las palabras de David con la misma velocidad de 1 milisegundo y la misma consistencia perfecta que un terapeuta entrenado que francamente solo tiene un trabajo en ese momento. Que es observar al niño y entregar el reforzador. Correcto. Y eso es ignorar por completo la realidad humana. Un padre real está cocinando, está contestando el teléfono, cuidando a otros hermanos y lidiando con el estrés laboral. Totalmente. El entorno natural no es perfecto. Es demorado, es inconsistente y muchas veces es caótico. Entonces, si nosotros retiramos nuestra atención perfecta de la noche a la mañana, el comportamiento del cliente choca contra un muro de inconsistencia enorme y, pues lógicamente, colapsa. Claro, o sea, desde la perspectiva de David, ¿para qué usar palabras si mamá tarda 10 minutos en darme el jugo cuando si grito y tiro algo me lo da en 10 segundos nada más para calmarme? Esa es la ley del mínimo esfuerzo y el máximo refuerzo. Y esa es la pregunta central, entonces. Sabiendo que el mundo real es inevitablemente inconsistente, ¿cómo preparamos al comportamiento para sobrevivir a esa inconsistencia antes de irnos? Aquí es donde entramos en la mecánica avanzada del diseño instruccional. Hay un proceso técnico súper elegante conocido como el adelgazamiento sistemático del programa de reforzamiento, o en inglés, schedule thinning. Schedule thinning. Ajá. El gran error es pasar de 100 a 0, de dar refuerzo siempre a no estar ahí nunca. La solución real es construir resiliencia poco a poco. ¿Y cómo se construye esa resiliencia, a nivel neurobiológico o conductual en la práctica? Mira, piensen en la diferencia entre una máquina expendedora de refrescos y una máquina tragamonedas en un casino. Ok. Durante la fase inicial de aprendizaje en la clínica, nosotros operamos como la máquina expendedora. Es un programa de reforzamiento continuo, o CRF. Cada vez que el niño emite la respuesta correcta, recibe el premio de inmediato. Si metes la moneda, sale el refresco. Es transaccional al instante y es excelente para crear una conducta nueva, me imagino. Es la única forma de crearla de manera eficiente, pero es extremadamente frágil a largo plazo. ¿Por qué frágil? Porque, ¿qué pasa si metes una moneda en una máquina expendedora, aprietas el botón del refresco y no sale absolutamente nada? Uy, pues no vuelves a meter otra moneda ni de chiste, te enojas, le das un golpe a la máquina y te vas frustrado, la conducta se extingue inmediatamente. Tal cual. Y eso fue exactamente lo que le pasó a David. Él aprendió bajo un programa continuo. Llegó a su casa, pidió algo usando sus palabras, la mamá estaba ocupada y no se lo dio inmediatamente. La máquina expendedora no funcionó. No funcionó, así que David abandonó la comunicación verbal de inmediato y volvió a los berrinches. Entonces, para evitar esto, semanas o meses antes de dar el alta, tenemos que transicionar gradualmente nuestra intervención hacia el modelo de la máquina tragamonedas. Oh, ya veo.
Que sería un programa de razón variable o de intervalo fijo si usamos la terminología del examen. Exacto. En un programa intermitente o variable, la entrega del premio se vuelve completamente impredecible para el cliente. A veces responde si hay un premio enorme, a veces responde si solo hay un «oye, espera un momento». Igualito que en la máquina tragamonedas. Tiras de la palanca, no ganas nada. Pero vuelves a tirar una y otra vez porque tu historia previa te ha enseñado que el esfuerzo persistente eventualmente paga. Esa es la magia clínica. El schedule thinning le enseña al cerebro que está bien no recibir una recompensa de inmediato. Le enseña tolerancia a la demora, tolerancia a la imprevisibilidad. Que es como es la vida real. Así es exactamente como funciona el mundo real. Y hay que simular esas demoras intencionalmente dentro de la clínica. Tienes que decirle a tu cliente, dame un minuto, estoy ocupado. Y luego, cuando espera, reforzar masivamente el hecho de que tuvo la paciencia de esperar. Me encanta cómo esto explica la mecánica invisible del comportamiento. Y fíjate que vemos esto aplicado de otra forma en el caso de Katie, que está en el Mock 3, pregunta 90. Ah, sí, el caso del rechazo escolar. Sí, es un escenario distinto, pero igual de revelador. Katie sufría de rechazo escolar severo y problemas de higiene que venían asociados con eso. Hubo una intervención fuerte, estructurada, en casa y en la escuela. El tratamiento fue súper exitoso y se desvaneció gradualmente usando este schedule thinning del que hablamos. Y bueno, el caso nos sitúa en un punto muy específico en el tiempo. Ha pasado un mes entero desde que el analista vio a Katie por última vez. Y hoy, el analista regresa a la casa de la familia para una reunión con Katie y sus padres. Y el escenario en el examen te pregunta directamente, ¿cuál es el propósito de esta visita? Y la única respuesta analítica válida ahí es evaluar el mantenimiento de respuesta. El profesional ya no está ahí para introducir nuevas metas o enseñar cosas nuevas. Está realizando el control de calidad definitivo. Viendo si el auto sigue corriendo. Exacto. Está verificando si la arquitectura de la vida diaria de Katie, o sea, las contingencias naturales de su escuela y de su hogar, han tomado el relevo de manera exitosa para mantener sus rutinas de asistencia e higiene, pero sin requerir ya la intervención artificial. Es la auditoría final del motor. ¿Sigue corriendo o no? Y bueno, esto abre la puerta a una parte súper práctica de nuestra inmersión profunda de hoy, porque sé que muchos están preparándose para sus certificaciones. Hablemos de los famosos atajos, o señales para quienes están desentrañando estos simulacros de examen. Los hacks del examen. Exacto. ¿Cómo identificamos rápidamente estas trampas cuando las leemos en papel? ¿Cuáles son esas luces rojas que deben encenderse en la mente de quien está leyendo la pregunta? Mira, el diseño de estas preguntas de certificación sigue patrones que son muy estrictos. Hay un lenguaje casi forense que delata inmediatamente que el evaluador está buscando el concepto de mantenimiento. Ok, danos la primera señal. La primera señal absoluta es la cronología. Si el enunciado te describe detalladamente una fase de tratamiento maravillosa, y de repente la narrativa da un salto hacia el futuro, usando frases como, no sé, después de finalizada la intervención. O tras retirar la supervisión directa. Ajá. O 6 meses después de ser dado de alta. Si ven eso, la aguja de la brújula apunta directamente al mantenimiento de respuesta. ¿Por qué? Volviendo a lo de antes, la variable que están manipulando ahí es el tiempo. Exactamente, el tiempo. Y la segunda señal crítica es la fuente de las consecuencias. Si la viñeta describe un proceso donde un terapeuta está retirando fichas o quitando un sistema de puntos y detalla que ahora es el entorno natural o los compañeros de clase quienes proveen el reforzamiento, estamos hablando de programar para el mantenimiento. Claro. Y si ven la frase técnica literal en inglés, transferring to naturally occurring reinforcers, o sea, transferir a reforzadores naturales, no duden ni un segundo. Esa es la respuesta correcta, siempre. Es como leer el código de la matriz en la prueba. Pero claro, aprobar el examen es solo un filtro. Lo verdaderamente complejo, y creo que estarás de acuerdo, es llevar todo este conocimiento súper académico y aplicarlo transversalmente en la práctica diaria, con familias reales que están agotadas, estresadas y frustradas. Y ese es, honestamente, el eslabón perdido en la formación de muchísimos profesionales. Porque para lograr que un comportamiento sobreviva allá afuera, requieres el compromiso férreo de todo el entorno natural, maestros, abuelos, padres de familia.
Sí. Pero aquí es donde un técnico principiante se estrella contra la pared, porque diseñan unos planes de mantenimiento que son preciosos en el papel, casi obras de arte académicas, pero que son operativamente imposibles de sostener para esa familia específica. A esto se le llama ajuste contextual o el contextual fit, ¿verdad? Exacto. Y si somos 100% honestos, ni la universidad ni los libros de texto siempre nos preparan para sentarnos a negociar con padres que trabajan doble turno y no han dormido en semanas. Volvamos al caso de David por un momento. Si los analistas hubieran evaluado genuinamente el entorno de la casa, se habrían dado cuenta de algo muy obvio. Pedirle a padres exhaustos, con graves problemas económicos y una falta de sueño crónica, que administren una economía de fichas de 20 pasos con un cronómetro en la mano, Es casi una broma de mal gusto. es una falta de respeto a su realidad ecológica. Es un plan que está destinado a morir en 48 horas. Por eso es que siempre insistimos en que la maestría clínica real no viene solo de memorizar definiciones de un glosario. Viene de nutrirse de la experiencia brutal del mundo real. Totalmente. Por ejemplo, entender cómo adaptar un sistema de refuerzo para una madre soltera que trabaja de noche requiere ver cómo lo hacen los verdaderos expertos en las trincheras. Por eso apoyarse en materiales de supervisión clínica de altísimo nivel cambia por completo tu trayectoria profesional. Marca toda la diferencia. Materiales como los que desarrolla Mara Sánchez, por ejemplo, que no solo están basados en la teoría pura, sino en datos reales de efectividad de clínicas bajo licencias rigurosas en Texas. Tienes que ver el puente entre el libro y la sala de la casa. Es un punto crítico para quienes nos escuchan. La diferencia entre simplemente aprobar un examen y verdaderamente transformar una vida está en cómo interpretas esos recursos. Un buen supervisor o un material de estudio de primerísimo nivel no te enseña solo a marcar A, B o C en una hoja de respuestas. Te enseña a pensar. Te enseña a auditar el ecosistema de tu cliente antes de atreverte a proponer una solución. Te enseña que si el plan de mantenimiento no respeta las limitaciones ecológicas y humanas de esa familia, pues simplemente estás construyendo un castillo de naipes. Es una bofetada de realidad clínica tremenda. Y bueno, para ir sintetizando el corazón de absolutamente todo lo que hemos desempacado el día de hoy. El verdadero impacto de un analista de la conducta no se mide por lo impecable que se comporta el cliente mientras tú estás ahí, sentado frente a él con una cajita llena de premios. Para nada. Eso es simplemente una manipulación temporal del entorno. Con el debido entrenamiento, esa es la parte fácil de nuestro trabajo. El verdadero legado, la maestría absoluta en esta ciencia, reside en la capacidad del profesional para construir una arquitectura invisible pero inquebrantable alrededor de ese individuo. Una infraestructura que permita que el entorno natural tome el relevo de manera fluida. Es entender que nuestro objetivo final en cada caso, desde el día 1, no es ser indispensables, sino volvernos sistemáticamente innecesarios. Volvernos innecesarios. Formar profesionales de clase mundial implica dominar esta danza milimétrica, ¿no? Desde la enseñanza inicial súper estructurada, pasando por este adelgazamiento implacable, pero también muy compasivo del refuerzo, hasta lograr que las contingencias caóticas del mundo real abracen y sostengan la nueva habilidad de ese ser humano. Es un arte sustentado en ciencia. Y con esa reflexión tan profunda sobre lo que significa realmente generar un cambio duradero en la vida de alguien, queremos dejar en la mente de quienes nos escuchan una última idea. Algo para que sigan dándole vueltas al asunto mientras conducen al trabajo mañana o repasan sus apuntes esta noche. A ver, ¿hacia dónde apunta esa última reflexión? Pensemos muy seriamente en esto. Si una habilidad crítica que tomó meses enseñar desaparece sin dejar rastro a los pocos días de que nosotros retiramos nuestro programa clínico meticulosamente diseñado, ¿alguna vez fue verdaderamente aprendida e interiorizada por ese individuo? ¡Wow! O simplemente, de una forma muy adaptativa y brillante, el cliente aprendió a navegar y complacer ese pequeño y temporal mundo artificial que nosotros le construimos en la clínica. Es un cuestionamiento que te sacude los cimientos, la verdad. Nos obliga a mirar con muchísima más humildad todo lo que hacemos desde la primera evaluación del tratamiento. Nos obliga a ser mejores diseñadores del comportamiento, definitivamente. Nos vemos hasta la próxima vez que nos sumerjamos juntos en otra inmersión profunda de esta ciencia que cambia vidas.